Adelante, oremos, hermanos. Oremos. Amante Padre que estás en gloria, muchas gracias, Señor, por esta linda noche, Señor, y esta oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has proveído de todo lo que hemos necesitado, pero también nos provees del alimento espiritual. Te pedimos, Señor, que como siempre te pedimos sabiduría de lo alto para hermano Walter, que nos comparta la palabra y para nosotros también para poder recibirla, Señor. Te damos muchas gracias por los hermanos que se han conectado, por los que aún no y por los que van a ver también la grabación, Señor. Te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos, como puse ahí en el anuncio, en las últimas sesiones, nos quedan tres con este máximo. O sea, esta, el estudio de hoy y otros dos. O sea que durante el mes de junio terminamos y pues nos vamos a descansar un poquito y después veremos ya el próximo, el próximo estudio. Pero estamos, como mencionamos anteriormente, en la parte central, en la parte medular del Evangelio de Marcos, de hecho, de los cuatro evangelios y de hecho de la Biblia completa. Lo que estamos viendo ahora es el verdadero mensaje del Evangelio. Y hoy vamos a ver un pasaje al que pues no se le suele dar mucha importancia, pero y es un pasaje cortito. Sin embargo, hay mucho que aprender, mucho que reflexionar, y entonces vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible. Así que vamos a la presentación. Siempre me avisan si se ve, hermanos. Sí, muy bien, se ve. Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, ahí estamos. Entonces, le hemos puesto por título El rey en tumba prestada. Porque hemos mencionado anteriormente el ministerio de Jesús, cómo vino al mundo, nació en un lugar prestado, no había lugar en el mesón, entonces tuvo que ser en un pesebre prestado. Ahí lo depositaron en un comedero prestado de un buey o de una vaca. Ahí, ahí fue su nacimiento. Y pudo haber nacido en un palacio, como todo rey, pero decidió nacer en un pesebre prestado. Vivió eh, errante. Él, cuando le preguntaron dónde vivía, él dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Eh, pues con sus discípulos andaba errante, caminando todo el tiempo. eh, En algunos casos probablemente le dieron hospedaje en lugares prestados, como la casa de Lázaro, que era su amigo. Y de lo contrario, pues probablemente en carpas, ¿va? En tiendas de campaña donde les agarraba la noche. Entró a Jerusalén en un burrito prestado en su entrada triunfal a Jerusalén. Eh, pues vamos a ver ahora que fue sepultado en una tumba prestada también, siendo el rey de reyes y señor de señores. Él decidió renunciar a todo por un tiempo, no solo a su reinado en gloria o a su estadía en gloria, sino decidió pues venir a poner su tienda de campaña entre nosotros, como dice Juan, es a poner su tabernáculo entre nosotros, eh, pues por amor a nosotros. Ya vimos todo lo que sufrió, todo lo que padeció, eh, antes y durante su crucifixión.
Ahora vamos a ver su sepultura. Son 5 pasajes, 5 versículos. Como dije, no se les pone mucha importancia. Sin embargo, eh, todo esto es el centro del Evangelio. Y el apóstol Pablo lo dice claro en 1 Corintios, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a las 12. Entonces, vemos cómo Pablo enfatiza no solo su crucifixión, su muerte, sino también su sepultura. Y aquí lo tenemos pues claro en eh, Corintios, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Eh, También en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5, Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. O sea, el mensaje del Evangelio es completo, mis hermanos. Incluye el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Esos 3 elementos son el mensaje principal del Evangelio y por eso pues vamos a hacer ahorita énfasis en el tema de la sepultura de Jesús. Entonces, dice Marcos capítulo 15, tenemos aquí los versos 42 en adelante. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Analizando el original, una mejor traducción sería para pedirle el cadáver de Jesús. Pero bueno, eso es lo que dice aquí. Y vamos a empezar a ver cada uno de estos versículos. Era el día de la preparación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en aquella época los judíos no contaban los lunes, perdón, los días como nosotros ahora, que decimos lunes, martes, miércoles, etcétera, sino se contaban a partir del sábado, del sabbat. Ese era el día más importante para ellos, el día de reposo. Entonces, basado en lo que dice Génesis, 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar, porque el Señor en 6 días hizo el mundo y descansó el séptimo. Entonces, para ellos el séptimo día era muy importante. Entonces, la semana empezaba eh, el día siguiente del sábado, lo que para nosotros es domingo, el día siguiente del sabbat, perdón, del día de reposo, lo que para nosotros es domingo. Ese era el primer día de la semana para los judíos. Y el viernes era el día de la víspera del sabbat, del sábado. Entonces, aquí Marcos nos dice que el viernes, o sea, ese mismo día que Cristo fue crucificado, al atardecer, también ellos no contaban los días como nosotros de la 1 de la mañana para las 12 de la noche, sino contaba de caída del sol a caída del sol, es más o menos de 6 de la tarde para 6 de la tarde. Entonces,
del día siguiente. Entonces, era como que el final del día viernes y el principio del día sábado, la víspera del sábado. Así que al atardecer, al final del viernes, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilatos para pedir el cuerpo de Jesús. Bueno, esto es significativo, hermanos, porque José de Arimatea, como dice Marcos, era un miembro distinguido del consejo, del Sanedrín, de los que condenaron a Jesús, de los que decidieron la muerte de Jesús. Pero en ese Sanedrín, en ese consejo, había personas que creían en Jesús. Y uno de ellos fue José de Arimatea. El otro fue Nicodemo, que vimos que se presentó a Jesús en secreto para, para entrevistarlo, porque él pensaba que el que hacía cosas como la que Jesús hacía tenía que venir de Dios. No podía ser de otra manera. Y entonces se entrevista en secreto con Jesús, como está en Marcos, el capítulo 3 de Marcos, creo que es donde está este pasaje de Nicodemo cuando se presenta ante Jesús. De noche, escondidos, a la secreta. ¿Por qué? ¿Por qué era la situación de esconderse? Porque si el resto del Sanedrín se enteraba que ellos estaban de alguna manera en comunicación con Jesús, pues perdían todo. Perdían su posición en el Sanedrín, su posición económica, que era importante, y entonces, pues seguramente creyeron en Jesús, en lo que él decía, pero lo mantuvieron a la secreta. Tanto Marcos como este José de Arimatea, que también era un miembro distinguido del Sanedrín. Eh, entonces, eh, pues por la voluntad del Señor, eh, vemos que aún en medio de toda la maldad, de todo el complot que se trazó contra Jesús, no todos estuvieron de acuerdo. Por eso probablemente celebraron el juicio de noche. ¿Se recuerdan que cuando juzgaron a Jesús era alrededor de las 12 de la noche? Porque a esa hora era muy difícil que todo el Sanedrín estuviera presente. Y como en los pasajes paralelos, vamos a ver que José de Arimatea fue uno de los que no estuvo de acuerdo con lo que iban a hacer con Jesús, pero obviamente, como en toda reunión, pues gana la opinión de la mayoría. Pero aquí se dice, pues claro, que José de Arimatea era miembro distinguido, pero también que esperaba el reino de Dios. Y tenemos otras citas, por ejemplo, eh, en Lucas y en Mateo. Lucas dice, había un varón llamado José de Arimatea, varón bueno y justo. Dice Lucas 23:50 y Mateo 27:57 dice, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Eso obviamente no lo sabían en el concilio. Pero José era un discípulo de Jesús, era un seguidor de Jesús, era alguien que había creído que Jesús era el Mesías. No lo había revelado, como ya dijimos, porque tenía mucho que perder desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su prestigio, porque el Sanedrín era los de mayor prestigio y ahí estaba pues también la clase más alta de la sociedad, los de mayor dinero. Por eso aquí Mateo dice, perdón, eh, que era un hombre rico, dice los pasajes paralelos.
Mateo dice, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Y bueno, se menciona el lugar de su procedencia porque recordemos que en aquella época pues no habían apellidos, entonces se identificaban a las personas por ser hijo de fulano o por ser de tal lugar, como el caso de Jesús, que era identificado como Jesús de Nazaret. Entonces viene este hombre y se atrevió a presentarse ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Y ahí vemos eh, pues que no se había atrevido antes a revelar su simpatía por Jesús o a revelar que era discípulo de Jesús. Pero curiosamente, en el momento de su muerte, donde ninguno de los discípulos estaba ahí, y los discípulos, imagino, en este momento estaban deprimidos, llorando cada uno por su lado, frustrados, pensando que todo había terminado, que todo se había acabado, que todo había sido una mentira. Pues ellos eran los indicados para ir a pedir el cuerpo de Jesús. Ellos eran los que amaban a Jesús y los que Jesús amaba, los más cercanos a Jesús, pero no hay nadie, no hay ningún discípulo aquí, sino que tiene que ser un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo. Y hay más elementos en lo que José de Arimatea hace. No solo se atreve a ir donde Pilatos, tuvo que haber sido un hombre de mucha influencia, porque ir al final de la tarde a pedir audiencia con Pilato, ya mencionamos en los estudios anteriores qué tipo de persona era Pilato, la rivalidad y el odio que había entre el Pilato y los judíos, y sin embargo, Pilato lo recibe. Ahora, digo que hay más elementos aquí porque recuerden que los judíos, los líderes religiosos, estaban en la semana de la preparación para la Pascua. Durante una semana, pues se purificaban ellos, durante 7 días no comían panes con levadura, porque era símbolo de contaminación la levadura. Barrían sus casas hasta el último rincón para que no hubiera algún fragmento de contaminación. Y si se recuerdan, cuando llegaron ante Pilatos, no entraron para no contaminarse, sino se quedaron afuera del pretorio. José de Arimatea decide entrar. No, a pesar de que era del miembro del Sanedrín, de los que conservaban todo esto, de los más cuidadosos con mantener su pureza, eh, él va y no le importa romper la regla que todos los demás tenían de, de romper esa preparación para, para la Pascua. Pero era la hipocresía de los líderes, ¿verdad? Se estaban, según ellos, santificando durante toda esa semana. Por eso no entran donde Pilatos, pero mienten, acusan injustamente a Jesús de blasfemo, presentan testigos falsos, van a decirle a Pilatos que él está conspirando contra el gobierno romano porque está diciendo que no paguen impuestos, porque está creando una sedición. Muchos mentiras, testigos falsos, pero se estaban purificando porque querían celebrar la Pascua. Otro tema importante de lo que este hombre, José de Arimatea, está violando, podríamos decir, o está pasando por alto, es que pues no se podía tocar un cadáver. En Números 19:11 dice la ley de Moisés, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Durante 7 días no podían participar en actividades religiosas, tenían que estar, pues, como que guardando esa disciplina, podríamos decir, por haber tocado un cadáver. José de Arimatea no le importa. Aquí él ya decide eh, hacer un viaje sin retorno. Aquí ya no hay para dónde, ya él no va a poder eh,
seguramente ser miembro del Sanedrín o va a ser atacado o todos se van a ir encima de él, pero no le importa. Y curiosamente decide hacer eso cuando ya Jesús está muerto. Cualquiera hubiera dicho, bueno, yo lo seguí durante su vida, pero ya muerto, pues ya no hay nada que hacer. Pero justamente en ese momento él decide hacerlo. Es su voluntad. Pero, pero la pregunta es, hermanos, Cristo murió en la cruz. Sin embargo, eh, Cristo es eterno, Jesús es eterno, Jesús es Dios y Dios es eterno. Dios no puede morir. Entonces, ¿cómo resolvemos ese asunto? Bueno, corporalmente, físicamente, Jesús murió, realmente murió. Y lo vamos a ver más adelante con las pruebas que se presentaron de su muerte. Pero, pero su espíritu estaba vivo, porque como dijimos, Jesús es Dios y Dios no puede morir. Entonces, su espíritu está controlando todo, está haciendo todos los arreglos para su sepultura. Él milagrosamente está en control, porque José de Arimatea está actuando por su cuenta, por su propia voluntad, pero está haciendo lo que Jesús quiere que haga. Eh, todos los detalles de la muerte, de la crucifixión, de la sepultura de Jesús y de la resurrección estaban profetizados 700 años antes. Lo hemos visto en los pasajes anteriores. En Isaías lo profetizó 700 años antes de que todo esto pasara. El mismo Jesús profetizó cómo iba a ser su captura y todo. Eh, eh, se lo dijo a sus discípulos con lujo de detalles, que iba a ser acusado por los principales sacerdotes, que iba a ser entregado a los gentiles, o sea, a los romanos, que lo iban a escupir, que lo iban a azotar, que lo iban a crucificar, todos esos detalles. Entonces, vemos la soberanía de Dios aquí en todo, en su sepultura. No está obligando a nadie, el Señor no nos obliga hacer las cosas. Nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, pero eh, de alguna manera milagrosa y maravillosa, pues vamos haciendo el plan de Dios, vamos siguiendo el plan de Dios. Y el plan de Dios lo siguen hasta los impíos, hasta los malvados, porque los miembros del Sanedrín, los otros miembros del Sanedrín, pues de su propia voluntad, decidieron matar a Jesús y sin saberlo ellos estaban cumpliendo las profecías. Judas de su propia voluntad lo traicionó y sin saber él mismo en esa traición estaba cumpliendo las escrituras. Vemos lo maravilloso de la soberanía de Dios y lo misterioso que es para nosotros, porque no lo podemos entender, cómo suceden este tipo de cosas. Pero el punto es que Jesús mismo, Dios mismo, está haciendo todo este tipo de arreglos en forma milagrosa porque no podía ser de otra manera. Entonces, este miembro del distinguido del Sanedrín va con Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, lo que tenía que haber hecho alguien más. Entonces dice que Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Este centurión no sabemos si fue el mismo que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. No sabemos si fue el que le atravesó su costado con una espada. Pero si algo sabían los romanos era distinguir cuando un crucificado ya había muerto. Ellos no necesitaban usar un estetoscopio, tomarle el pulso o algo por el estilo para poder definir si estaba muerto o no. Ellos tenían mucha experiencia porque crucificaban cientos de rebeldes. Entonces, imagínense que hubiera dado un mal dictamen, hubiera dicho
que estaba muerto cuando Jesús estaba vivo, le vuelan la cabeza. Pero siendo un centurión, un jefe de un batallón, él sabe. Y recordemos que cuando le atraviesan a Jesús el costado, sale sangre y agua. Eso significaba que su corazón había explotado. O sea, Jesús sufrió toda esa tortura y todo ese dolor, su corazón mismo explotó en la cruz del Calvario. Entonces, físicamente Jesús murió, realmente murió, pero su espíritu estaba en control. Él nunca perdió el control y está viendo todos los detalles de su muerte. Entonces va el centurión y el centurión informa que sí, que está muerto, y una vez informado por el centurión, le entrega el cuerpo a José. Entonces, José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en una roca. Pero hay un detalle que se me está pasando. Vamos a ver, no sé si está más adelante. No, es en los pasajes paralelos, en donde dice que los judíos eh, pidieron a Pilatos que le quebrara las piernas a Jesús. Eh, sí, Juan lo dice, no, Mateo 27 dice, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Fíjense que ahora sí van, se estaban preparando para el día de reposo, estaban para celebrar la Pascua. No quisieron entrar al pretorio para no contaminarse cuando acusaron a Jesús, pero ahora sí, van y no les importa contaminarse. Se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner guardia, le sellaron la puerta. Pero ellos piden aquí en esta reunión, vamos a ver, Mateo 27, 62, 60 Mateo 27, dice, si manda que aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Pero pidieron que le quebraran las piernas, porque era la costumbre en aquella época que a los que estaban en la cruz les quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que no se pudieran incorporar y respirar, para que si no habían muerto, pues murieran de asfixia. Y, y sin embargo, eso no pasó. Eh, Aquí en Juan 19 vemos que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Eso dice Juan. O sea, Juan lo vio. Ahora, aquí se estaba cumpliendo la escritura también, porque
eh, vemos eh, en el Antiguo Testamento, vemos en el Antiguo Testamento eh, en el Éxodo, por ejemplo, Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 12, 46 y Números 9, 12, que dice que no, cuando Jesús da cuando Dios da las instrucciones para la Pascua, ¿se recuerdan ustedes que el Señor dijo que mataran un cordero y que su sangre la pusieran en los dinteles de las puertas, rociaran los dinteles de las puertas con su sangre? Él dijo que ese cordero debía comerse durante la noche. Aquí tenemos Éxodo 12, 46, dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. O sea, al cordero que iban a sacrificar, aquel cuya sangre iban a poner en los dinteles de las puertas para que el ángel pasara por alto, que eso era lo que significaba Pascua, pasar por alto, en inglés Passover. eh, eh, todo esto simbolizaba la muerte de Cristo. Jesús murió en la cruz para que con su sangre fuéramos liberados del pecado, como la sangre del cordero liberó de la muerte a los primogénitos de entre Israel. Pero ese cordero debía ser sacrificado y ningún hueso suyo podía ser quebrado. Entonces, por eso vemos que el Señor en su providencia está arreglando aquí todos los detalles y a Jesús no le quiebra ningún hueso. Eso está en Éxodo 12 y en Números 9, que dice, no deben quebrar ningún hueso del cordero que van a sacrificar. Y el Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Todos esos detalles, hermanos, nos indican el control del Señor, el cómo se están cumpliendo las escrituras. Por eso dice Pablo, él murió, fue crucificado, fue sepultado y resucitó para que se cumpliesen las escrituras, en cumplimiento de las escrituras. Lo deja muy claro ahí. Entonces, seguramente que José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús y antes de que mandaran a quebrarle las piernas, ¿verdad? Y el soldado ya no tuvo necesidad de hacerlo porque se dio cuenta, determinó que Jesús había muerto. Bueno, la sepultura. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Como vimos y como relatan los pasajes paralelos, no los podemos leer, no podemos leer los cuatro evangelios, por eso solo sacamos lo más importante. Pero yo siempre pongo aquí en las otras citas como Mateo 27, del 57 al 61, Lucas 23, del 50 al 56, Juan 19, 38 al 42. Ustedes pueden ver despacio en casa el relato que los cuatro evangelios dan de esto. Pero bueno, José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado, eh, seguramente específicamente para esto, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Este era un hombre de dinero, era un hombre adinerado, y ese sepulcro, él lo había hecho para él, lo había construido. O sea, no era una cueva, como podríamos pensar, sino que él cavó una roca con todo el detalle posible
hizo ahí su mausoleo prácticamente, sin imaginarse que eso iba a ser para Jesús. Ahora, él está, ¿en qué está pensando José? En dejar ahí para siempre a Jesús, pues cederle el sepulcro este, o tal vez que después lo enterraran a él junto con Jesús. No sabemos, no sabemos qué está pensando, pero él decide llevar a Jesús ahí. Como digo e insisto mucho porque esto es importante que lo entendamos. Cristo está en control, Cristo está viendo todos los detalles de lo que pase para que las escrituras se cumplan y para que no quede ninguna duda, mis hermanos, de que Él es Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador del mundo, de que Él es quien dijo ser. Aunque pues muchos se opongan y hayan muchas versiones contrarias a lo que pasó, tratando de desmentir la divinidad de Jesús. La prueba de las escrituras y los evangelios son totalmente determinantes. Entonces dice, luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Por los pasajes paralelos vemos que fue una gran piedra. Eh, Y llegaron los principales sacerdotes, como dice Mateo 27, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré, y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ahí sí se acuerdan de lo que Jesús dijo. Ahí sí dudan de que esto pudiera ser verdad. Entonces van a asegurarse de que eso no pase, según ellos. Se va a poner una gran piedra, que vamos a ver la semana entrante cuando estudiemos el tema de la resurrección, que realmente era una piedra grande. La preocupación de las mujeres que iban a querer ungir el cuerpo de Jesús era cómo vamos a mover esa piedra. Incluso esa gran piedra que están poniendo es parte del plan de Jesús. Y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Romper ese sello, un sello romano, era motivo de muerte. El que rompía un sello romano estaba condenado a muerte. Entonces el sepulcro quedó bien asegurado, con piedra grande, con guardias custodiándolo y con un sello romano para que nadie lo violara. Sin embargo, pues todo esto, como ya dijimos, fue plan de Dios y estaba profetizado 700 años antes en Isaías. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué hubiera pasado con el cuerpo de Jesús si José de Arimatea no lo reclama? Pues había un lugar que era un basurero prácticamente, se llamaba Gegena, en donde quemaban la basura y entonces los cadáveres de los crucificados los tiraban ahí para que se quemaran, pero los dejaban en la cruz varios días porque era un escarmiento para el pueblo, o sea, a los que condenaban en la cruz era a los acusados de sedición, o sea, los rebeldes, los que estaban en contra del gobierno romano. Entonces los romanos no solo los crucificaban públicamente, sino los dejaban ahí por varios días que entraran en estado de putrefacción y que las aves de carroña, los buitres, se los empezaran a comer. Era un espectáculo horrible lo que sucedía. Y entonces después lo que quedaba de los cuerpos ya destrozados que no se habían comido las aves, iban y los tiraban en ese basurero y probablemente los quemaban. Ese hubiera sido el fin del cuerpo de Jesús. Pero una vez más,
el Señor está viendo todos los detalles, está controlando que eso no pase. Y pues como vimos, con los ricos fue su muerte, porque eh, este hombre de recursos, adinerado, discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, pide el cuerpo. Y también Marcos no lo menciona, pero vemos que fue, también Nicodemo aparece en, en, en escena, porque dice el que se reunió, Juan creo que es el que dice que se reunió con Jesús de noche, fue también ahí con, con José de Arimatea. Eh, Nicodemo era otro miembro del Sanedrín, que seguramente tampoco estuvo de acuerdo en, eh, en que lo crucificaran. Eh, Deuteronomio 21-22 también dice algo que aquí los judíos están tratando de cumplir según ellos para cumplir con la ley. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y le hicieres morir y lo colgases en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Entonces en la ley estaba que no se podía dejar a alguien colgado en un madero. Entonces los fariseos están preocupados de cumplir con la ley, ¿verdad? De bajar el cuerpo, otra vez en su hipocresía, para, para no contaminarse, para no contaminar la tierra. Y por eso probablemente van con Pilato que les quiebre las piernas para, para que dice, le rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. O sea, ellos querían que quitaran el cuerpo, que los romanos quitaran el cuerpo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y dice, porque estas cosas sucedieron, dice Juan, para que se cumpliera la escritura, que decía, no será quebrado hueso suyo. Y miren, hermanos, cuando lean la Biblia, es importante ver que al final de algunos pasajes hay en letritas chiquitas, se mencionan otros pasajes. Es importante leer esos otros pasajes porque eso nos van a dar más luz de lo que dice la Escritura. Ahí en Juan 19, si ustedes ven en su Biblia, en Juan, el pasaje este que estamos viendo de Juan 19:31, en letra chiquita, ponemos al pie del versículo 31 que menciona Deuteronomio 21-23, que fue lo que les leí, Éxodo 12-16, que son los pasajes que tienen que ver con que no les quiebren las piernas, porque así nos vamos dando cuenta cómo en el Nuevo Testamento y en todos los hechos de Jesús se va cumpliendo lo que decía las Escrituras, los pasajes paralelos. Entonces, van, sellan, colocan el cuerpo de Jesús ahí, pero otro dato que Marcos menciona, dice, María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Estas dos mujeres eh, seguramente eh, se quedaron al pie de la cruz y entonces vieron cómo un miembro del Sanedrín, uno de los enemigos de Jesús, o dos de los enemigos de Jesús, porque probablemente fue en compañía de Nicodemo, van a bajar el cuerpo de la cruz. Y ellas estarán preguntando qué van a hacer con Jesús, qué van a hacer con nuestro Jesús, qué van a hacer con el cuerpo, lo van a quemar, eh, lo van a desaparecer. Entonces ellas ahí, pues tal vez de lejitos, observando,
pero siguen a estos hombres hasta la tumba. Y dicen los pasajes paralelos también que José de Arimatea había construido esta tumba cerca de donde crucificaron a Jesús. José de Arimatea no tenía la menor idea de para qué iba a servir la tumba. Él no la construyó cerca porque sabía que iban a crucificar a Jesús y entonces lo iba a poder llevar ahí. No, él simplemente, estaba preparando una tumba, un mausoleo para su sepultura. No se imaginó que eso iba a pasar, pero eso es lo que pasa. ¿Cómo bajó José de Arimatea a Jesús de la cruz? No sabemos. Es muy difícil que lo haya hecho solo, porque lo lógico debió haber sido que primero botara la cruz, porque imagínense cómo bajarlo. En algunas pinturas o imágenes se representa una escalera y alguien subiendo la escalera para bajar el cuerpo. En fin, esos detalles no los conocemos. Si usó escalera o si botó la cruz, porque tenía que desclavarlo. Recordemos que Jesús estaba clavado ahí, tenía que quitar los clavos eh, y, y después llevar de alguna manera el cuerpo hasta la tumba. ¿Cómo pasé todo eso? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ahí estaba el Espíritu de Dios controlando todos esos detalles. Y el Espíritu de Dios también mueve el corazón de estas dos mujeres, María Magdalena y la madre de, de José, que vieron dónde lo ponen. Y la semana entrante vamos a ver para qué querían ellas ver dónde lo ponían y qué fue lo que hicieron, dónde lo ponían. Pero también vemos que dice que José de Arimatea compró eh, especies, 100 libras de especies, un quintal de especies compró José de Arimatea para poner en el cuerpo de Jesús. Y el objetivo de estas especies era para evitar el olor de la putrefacción, ¿verdad? Que eso disfrazara el olor. Pero imagínense cuánto le pudo haber costado un quintal de esas especies, porque eran caras. Todo eso era importado de otros lugares, de la India, qué sé yo. Entonces, comprar 100 libras de especies y llevar un quintal eh, para, para, para poner en el cuerpo de Jesús, pues fue algo muy significativo. Pero en conclusión, vemos la misericordia de Dios, vemos cómo todo se está cumpliendo, vemos que los buenos y los malos que están actuando por su propia voluntad, están sin saberlo cumpliendo con la voluntad de Dios. Eh, entonces, no tenemos que tener duda, mis hermanos, de que el Señor hace su voluntad, independientemente de que nosotros queramos participar o no. Nosotros podemos rechazar eh, o dejar de creer en lo que dicen las Escrituras o, o ir en contra de lo que dicen las Escrituras, pero eso no va a afectar el plan de Dios. De todos modos, Él va a cumplir su voluntad según lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces vemos cómo los detalles de la sepultura de Jesús, a los que no se les pone mucha importancia, son sumamente importantes porque tenemos tantas cosas que ver ahí, tantos detalles que se están cumpliendo de lo que las escrituras decían, cuántos detalles que nos están revelando eh, la veracidad de lo que dice y tantos detalles que realmente nos permiten rechazar los argumentos en contra de la divinidad de Jesús. Hay quienes tontamente dicen, porque no conocen las escrituras, tontamente dicen que seguramente las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús se equivocaron de tumba. Entonces encontraron una tumba que estaba vacía y creyeron que esa era la tumba de Jesús, pero que realmente Jesús estaba en otra tumba y ellas se equivocaron.
Aquí vemos que eso es totalmente ridículo, porque Marcos nos está diciendo que estas mujeres, María Magdalena y María, la madre de José, siguieron a José de Arimatea para ver dónde ponían el cuerpo de Jesús. Pues todos los detalles que los evangelistas dan son significativos, no están por gusto, tienen una razón de ser, porque vamos a ver más adelante cómo estas mujeres van a buscar a Jesús y ellas sabían perfectamente dónde estaba y por eso van. Ahora, esto, como ya mencionamos, está sucediendo el viernes. Ellas van al final de la tarde, casi a la puesta del sol, van a ver dónde colocan a Jesús. Después van a guardar el sábado porque tenían que cumplir con el sabbat, con el día de reposo. Y el domingo, a primera hora, ellas deciden ir a buscar el cuerpo de Jesús. Eh, entonces, todos esos detalles, pues vemos que tienen una relevancia muy importante y cómo podemos escudriñar las escrituras para encontrar todos esos misterios, esos detalles, la soberanía de Dios, cómo se cumple la soberanía de Dios, cómo Dios hace su voluntad, cómo Cristo, a pesar de que físicamente estaba muerto, científicamente estaba muerto, alguien que le estalla el corazón no puede sobrevivir. Sin embargo, pues vemos el milagro de su resurrección y el milagro de que Él estuvo en control de todo, viendo todos los detalles en todo momento. En su espíritu Él estaba controlando todo lo que estaba pasando para que se cumplieran las escrituras y para que nosotros no tengamos excusa para dudar, porque los que dudan, pues son excusas las que ponen o desconocimiento, pero cuando exploramos las escrituras vemos cómo, pues, no puede ser mentira lo que se cumplió y que había estado profetizado cientos de años antes. Por eso los evangelistas se encargan de poner todos los detalles, porque ellos en este momento de, de la, de la sepultura de Jesús, de su crucifixión, no estaban ahí, salieron huyendo. Solo Juan estuvo al pie de la cruz, pero los demás discípulos no estaban. Sin embargo, después se dan cuenta de todo lo que pasó. Estaban en un momento de tristeza, de depresión, de frustración, pero después viene la victoria. Cuando Jesús resucita, pues hay victoria para todos, para el mundo entero. Entonces, hermanos, hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos de tristeza, de depresión, de que pensar que todo terminó, que las cosas no tienen remedio, pero no es así. El Señor está en control y Él da la victoria. Y por eso en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, tenemos que mantener nuestra fe, como la mantuvo José de Arimatea, como la mantuvo Nicodemo, esos miembros del concilio que eran tal vez los menos indicados, porque los discípulos eran los indicados a hacer todo eso, pero ellos al final del ministerio de la vida de Jesús creen en Él. Tal vez no esperan que resucite, pero creen que Él es el Mesías. Y aún en su muerte, que no tenía teóricamente ningún beneficio para ellos ya, ellos deciden eh, abrirse, revelar su fe, aún a costa de todo lo que podían perder. No sabemos qué pasó con ellos, si los expulsaron del Sanedrín, si perdieron su posición, si perdieron sufrieron en su economía, pero no les importó. Dejaron de jugar a la secreta. Y eso es importante para nosotros también, porque a veces jugamos a la secreta como cristianos, así no queremos que nadie se entere. Pero el Señor quiere que a costa de lo que sea, nosotros pues mantengamos nuestra identidad cristiana y demos testimonio de nuestra fe, aunque eso tenga un precio. José de Arimatea y Nicodemo se arriesgaron a pagar ese precio y no les importó. Entonces a nosotros no nos debe importar también pagar el precio de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que afirmamos y de lo que testificamos. Pero bueno, se acabó el tiempo.
Entonces, así como respetamos a los puntuales que entran a la reunión, tratamos de ser puntuales también para terminar. Pero les dejo el tiempo, hermanos, por si quieren agregar algo o preguntar algo, si quedó alguna duda o quieren aportar al estudio, que sus aportes son importantes también. Ay, pues muy lindo, ¿verdad? Tal vez ya lo ha leído uno varias veces, pero ya otra vez recordarnos todo lo que pasó en la crucifixión del Señor y todo, es tan bonito, ¿verdad? Recordar y confirmar, pues, lo que el Señor hizo por uno, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, bien precioso estuvo el estudio. Gracias. Gracias, hermano Walter. Sí, Gracias por bendecirnos con ese estudio tan lindo sí, y por reafirmar en nuestras vidas que el Señor está bajo la fe. control y no hay nada que se le pase por alto, ¿verdad? Es Amén. maravilloso saber que todo lo que nos pase funciona para bien y Él Amén. sabe lo que hace. Gracias, Así Dios es, lo hermana bendiga, Silvia. hermano Walter. Sí. Bueno, gracias, hermanas. Gracias por sus aportes. Entonces, los Mire, dejo Carol, descansar. mire cómo está claro todavía. Ah, bueno, sí, ahí oscurece Es tarde, ¿verdad? cierto. ¿Qué, Está bien claro. Sí, qué hora es aquí California? las 8:05, pero así se está hasta como hasta las 9. Sí, Sí, todavía hay sí, sol a esa hora. sí, Bueno, bueno, Bastante. sí. Dan ganas de salir a pasear. sí. Sí, aquí ya está bien Sí, oscuro. sí, pues, sí. Mis hermanitos, que Dios me los bendiga a todos. Nos Amén. Buenas vemos. noches, que Bendiciones. descansen. Igualmente, Dios pues. bendiga. Descansen. Bye, Bendiciones. hermanita Silvia. Amén. Bendiciones, hermana Odette, Dios le bendiga. Feliz noche. Bye, hermanita Odeta, Muchas linda. Bendiciones. bendiciones. Bye, Carol. Bye. Que Feliz noche. descansen. Dios les bendiga. Igualmente a todos. Bye.